diciendo que cuando hablamos es mejor estar cómodo para hablar. Yo le digo a las personas con las que trabajo allá en la finca que cuando están así tensos, que vienen a hablar conmigo, que vienen como a pedir aumento o a algo pasa con la comida, yo digo, ya va, siéntense, como siéntense primero. Traiga un poquito de café, por favor, la Berta. Vamos a tomar cafecito y vamos a hablar. Si sabemos decir las cosas entran más fácil. Y así todo, pues. No vamos a hacer algo y hacerlo de mala manera o regañando a la gente porque no entra. Entonces vamos a hablar de ACB, pero de una manera como de amigos, pues. Yo quiero que lo aprendan a hacerlo bien, porque el tiempo en cerebro es muy importante. El tiempo de cerebro, el tiempo de sol, no cerebro. Entonces, y realmente cuando uno va a evaluar a un paciente y a ver qué tiene una ACV, pues lo debemos hacer bien y no se gasta mucho tiempo. Realmente no se gasta mucho tiempo. En la consulta de neurología, yo tardo más o menos 45 minutos, 40, a veces hora y media. Si el carajo tiene finca y tiene animales, no joda, mete un rato ahí. Entonces, lo más importante que tenemos que tener es que tengamos una silla, que tengamos la calma de ir a examinar al paciente con tranquilidad, de verdad. No vaya con carreras. Que si lo llamó un especialista para que vean un paciente y que están pendientes con el otro, no, tienen que estar tranquilos. Van a ver un paciente y solamente van a ver ese paciente y no tengan nada pensando que van a hacer otra cosa. Y el teléfono en ese momento no lo prendan, sí tenganlo prendido, pero no lo agarren. Tienen que sentarse al lado del paciente, en lo posible sentarse al lado del paciente. Y si el paciente habla, lo interrogan. Si no habla el paciente, interroguen al familiar más cercano. A veces entran unas señoras bien vestidas, bien chéveres, y empiezan a preguntarle cosas. No. Tienen que preguntarle, ¿usted vive con él? No, es que no. Que entre el que vive con él. Si no, no tiene sentido. Porque va a estar errada la información. Tiene que ser la persona que vive con ese paciente y le van a empezar a preguntar. Entonces, cuando le van a empezar a preguntar, usted de una vez aprovecha con el paciente. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre suyo? Ahí mismo le están haciendo un examen mental. Dígame su nombre. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo nació? Ah, señor Pedro, ¿y qué día es hoy? ¿Qué? ¿Qué día es hoy? Y el señor le dice, hoy es 2 de junio. ¿Y el año? 2021. Muy bien. No, pero ese no es el día, señor Pedro, es la fecha. Dígame el día. Entonces, ahí está, no está concentrado. Algo le está pasando. Entonces, el día. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? En la clínica. ¿En dónde? ¿Estamos en un piso o en una habitación? No, en emergencia. Ah, bueno. De esa forma estamos evaluando orientación. Y estamos evaluando cómo está su lenguaje también. Y como hoy vamos a hablar de ACV, de stroke o de ictus, entonces quiero que ustedes me digan cómo van a ser los síntomas de un paciente con ACV. El paciente con ACV tiene unos síntomas de forma progresiva, insidiosa o cómo son. ¿Qué opina usted, compañero? Como más abruptos, cualquier tipo de evento Ajá. Entonces los síntomas son súbitos. Eso es lo típico de un evento isquémico o hemorrágico, es de aparición súbita. Y además de ser súbito, tiene otra característica, que tiene que ser focal, tiene que estar focalizado.
Porque si un paciente llega y en forma súbita se desmaya, y después que se desmaya, entonces empieza a empezar a tener algo de torpeza, y después se recupera, tienen que preguntarse, ¿es de verdad, es un verdadero ACV? ¿O es un paciente de cardiología que hizo una arritmia cardíaca y que hizo una falla global arriba al cerebro y por eso se desmayó? O de repente hizo una crisis convulsiva. Eso es lo que tiene que pensar. Entonces, lo típico del evento isquémico es que es súbito y focalizado. Tiene que estar focalizado. A veces no ven la focalización. A veces no la vemos. Y entonces, como andamos apurados, no la vamos a ver. Porque si al examinar al paciente, el paciente habla bien, la fuerza muscular está bien y él está concentrado, si ustedes no lo sientan y le dicen que se toque la nariz y de repente no lo ven cuando entra porque están con la computadora o con el teléfono y no ven que lo lleva la señora porque está yendo. Ciro, ¿qué más? ¿Cómo está? Estaba esperando, compañero. Entonces, si ustedes no lo ven caminar, tienen que aprovechar de ver al paciente cuando entra a la emergencia. No importa, de repente no es un paciente, pero siempre sean observadores. Cuando entra un paciente a la emergencia, véanlo, cómo viene, cómo está caminando. Es muy importante, están aprovechando tiempo, o sea, están ganando tiempo cuando vayan a interrogar al paciente. Entonces, el paciente que tiene una lesión cerebelosa, si no lo levantan de la cama y no lo sientan para ver la coordinación, o lo pueden a caminar, no se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta de nada, a menos que el tipo llegue vomitando y que a lo que lo miren a ustedes, el tipo le mueva los ojos, pero para que lo pillen, o sea, no jodas, si ustedes andan apurados para hacer la vaina, no lo van a ver. Entonces, es importante esas dos cositas, que sea súbito, focalizado, y es necesario que cuando estemos preguntándole al paciente, interrogándolo, sepamos que tiene que haber factores de riesgo, porque si no hay factores de riesgo, uno tiene que decir, epa, esto es una C, si es un carajo que tiene 20 años, que no tiene los otros factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión arterial, enfermedades coronarias o algún tipo de enfermedad. A ver, le voy a ayudar. Son 8 factores de riesgo. 8. Si nos aprendemos que son 8, no se nos van a olvidar. Hipertensión, ¿cuál más? Pero, a ver, siempre tenemos que aprendernos las cosas de una forma ordenada y de una forma de lo sencillo a lo más complejo, pues. Entonces, lo primero que es, lo más frecuente, o sea, no lo primero es la edad. La edad. Y después de la edad, o sea, mayor de 55 años, el sexo, que sea más frecuente en los hombres, y después sí viene hipertensión, y después viene diabetes, después viene dislipidemia, después viene obesidad y tabaquismo y sedentarismo. Si se lo aprenden y ustedes lo tienen aquí cuando van a examinar a un paciente, y parece que el arma entró, es mayorcito, huele a cigarrillo, si sufre la tensión y sufre del azúcar, ya lleva 4 o 5 factores de riesgo ganados. Y cuando uno lo ve, segurito que es. Pero si llega un paciente joven, pues no tienen que pensar otra cosa. Tienen que pensar otra cosa. Entonces es importante que siempre recordemos eso. Que no se nos olvide. Porque si el paciente no tiene esos factores de riesgo, tenemos que buscar los diagnósticos diferenciales. Hay que descartar ¿qué otra cosa puede ser que es frecuente? Si no es una ACV, que sea un qué. Puede ser, pero hay algo que es más frecuente. Los pacientes que tienen problemas de diabetes hacen frecuentemente hipoglicemias.
Y como los pacientes con diabetes tienen hipertensión y tienen algunas arterias allá arriba, que Gerardo a veces no nos dice que tiene aterosclerosis, que tiene placas, con disminución de flujo, cuando hacen hipoglicemia, disminuye el flujo para allá y focalizan. Entonces esos pacientes que tienen diabetes hacen hipoglicemia y focalizan. Entonces eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Sufre de diabetes? Sí. ¿Se está tomando los medicamentos? Sí. ¿Y quién se los da? ¿Quién se los da? No, ella se los toma. ¿Y cuántos años tiene? 70 y pico. Se tomará 2 o 3 si tiene problemas de memoria. Entonces, uno de los factores que tenemos que descartar es eso, que es lo más frecuente. Otro, que se presenta en forma súbita. En una persona de 40 años o 50 que no tiene hipertensión, no tiene diabetes y de repente hace una crisis y llega con un lado hemiparético, pues. Pero llega solo, porque no tienen a quién preguntarle, lo recogieron en la calle. Entonces, si tiene 40 años, no es hipertenso, no es diabético y llegó focalizado, también tiene que pensar que puede ser una crisis convulsiva, que hacen una paresia y que a medida que va pasando la crisis va mejorando. Ajá. Además, también tienen que descartar los hematomas sudorales. ¿En qué casos se dan? ¿En qué casos? No. Con antecedentes de traumatismo. ¿En qué pacientes? Ancianos. En pacientes ancianos. En pacientes jóvenes no se dan los hematomas sudorales. En pacientes ancianos. ¿Por qué? Por la atrofia cerebral que pueden tener por la edad. La atrofia cerebral. Por la atrofia cerebral. Eso es verdad. Como el paciente tiene el cerebro más pequeño, el cráneo no disminuye de tamaño, el cerebro disminuye, aumenta el espacio entre el cerebro y el cráneo, el espacio sudoral se hace más amplio y en lo que el paciente se cae, él se batuquea y se rompen las venas sudorales. Y va goteando y goteando. ¿Cuándo aparece el hematoma sudoral? El mismo día que se cae, generalmente después de un mes. Entonces, y a veces llega focalizado. Entonces, en un paciente que tiene antecedentes de un traumatismo, tiene que ser, ese señor tiene un déficit. Ajá. ¿Eso cuándo empezó? No, ya viene días así, con dolorcito de cabeza, caminando como que se iba de lado. Y esto, se cayó. No, hace un mes, 2 meses se pegó con una puerta, pero no le pasó nada. Y tiene antecedentes de estar tomando por aspirina o propio hidrógeno. Ese es un paciente con factores de riesgo. Infecciones y tumores. Las infecciones no son tan frecuentes, pero si un paciente le llega con dolor de cabeza, fiebre, escalofrío, y ya tiene más de 15 días y empieza a hacer un déficit, tiene que pensar, ese señor está haciendo una meningitis o una lesión vasculítica o tiene un acceso cerebral. Siempre que tenga fiebre y que tenga dolor de cabeza y vómitos, o no todos los síntomas, pero tenga algo de eso, y también tiene que pensar, ¿será un HIV? ¿Será un paciente que está inmunosuprimido? Los pacientes con tumores a veces hacen focalización cuando el tumor se transforma en hemorrágico o hace una transformación hemorrágica interna y focaliza. Es un paciente que a veces viene con síntomas de dolores de cabeza y de repente hace una focalización. Pero siempre ese es más insidioso. Si nos sentamos y nos preguntamos y nos sentamos al lado del paciente, vamos a hacer mejor diagnóstico. Con calmita se hacen mejor las cosas. Pero mientras nosotros vamos haciendo eso, tenemos que ir haciendo otra cosa. Le decimos a la licenciada Yasmín, rapidito Yasmín, haga el favor de agarrar una vía. Le agarra una vía, le toman las muestras de sangre, que es lo básico. No vamos a empezar a que le hagan las colesterol, triglicéridos, hormonas tiroideas. No. De primera línea, no. La hematología, la glicemia, el sodio, el potasio y la urina creatinina. ¿Tiempo de coagulación? No. Lo que puede estar en este momento alterado. Un sodio bajo,
una glicemia baja, un calcio bajo, que nos puede estar dando un déficit. Y de una vez que le tomó la vía, le coloca una solución fisiológica. A chorro, porque no importa que nos equivoquemos si se lo estamos colocando de más. Pero si no se lo colocamos, este señor se va a poner bravo. Entonces, porque no estamos hiperfundiendo y porque entonces después no va a poder hacer lo que él quiere hacer. No, y es que de verdad el paciente se va a joder más el cerebro. Entonces, porque lo que nosotros queremos salvar no es la lesión necrótica que se hizo ya, porque generalmente el paciente llega después de 3 o 4 horas. Salimos corriendo a ver si lo agarramos antes, si lo pescamos antes para hacer algo, pero lamentablemente no sucede así. Entonces lo que queremos salvar es el área que está al lado de la lesión, que se llama el área de penumbra isquémica. Muy bien. Entonces por eso hay que rápido con las enfermeras, por favor rápido una vía, muestras de sangre y solución fisiológica. A chorro un frasco y otro de mantenimiento. Vuélvanlo rutina, aquí donde estén. Y si están en el hospital, tienen que decir al familiar, rapidito, búsquese 2 o 3 frascos de solución. Porque eso salva más que cualquier otra cosa. Eso ayuda más, la solución fisiológica ayuda más que le coloquen después la coraspirina, el clopidogrel, 2 o 3 pastillas, no. Eso, la hiperfunción es lo que necesitamos hacer en ese momento. Le tenemos que hacer un electrocardiograma. Y si no tenemos en el hospital donde estemos, uno agarra al paciente y le va tomando el pulso mientras lo va interrogando. Mientras lo interroga y sigue un rato. Si ve que tiene unos latidos ectópicos, el señor está haciendo una arritmia y me está embolizando. Si tiene arritmias, de una vez tienen que preguntarle, ¿sufre de arritmias? ¿Está tomando anticoagulante? ¿Se lo está tomando o no? Es importante que hagan eso. Importante. Y si no, si ya están aquí en la clínica, agarró la vía, puso la solución, EKG rapidito. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la tomografía. Esto es el protocolo básico. Lo examinamos, la solución, los exámenes de laboratorio de rutina y el EKG y la tomografía. O la resonancia. ¿Qué vamos a hacerle? Porque a lo mejor si estuviéramos en Estados Unidos, le hacemos tomografía para descartar un acebo hemorrágico y de una vez le hacemos la resonancia y no vemos lo otro. Pero estamos aquí. Y aquí en la clínica a veces nos damos el gusto de hacerlo. Si el paciente viene con un seguro, no importa la tomografía y después vamos con resonancia. Pero la mayoría de los pacientes no tienen eso. Entonces tenemos que utilizar algo más de sentido común. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Lo isquémico o lo hemorrágico? Lo isquémico, hasta un 75%. Uno se va por ahí. 2. ¿Cuáles de los eventos de ictus se presentan con dolores de cabeza intensos? ¿Los isquémicos o los hemorrágicos? Los hemorrágicos. Entonces, si me llega un paciente que me hizo un déficit súbito y focalizado y no tiene dolor de cabeza, es para lo más probable que sea isquémico. Y si además de eso tiene cierta edad, hipertensión y tabaquismo con aterosclerosis, lo más probable es que me hizo un isquémico. Entonces, recuerden, si hacemos una tomografía no vamos a ver unos cambios. Inmediato no los vamos a ver, sino hasta después de 48 horas. Podemos ver algunos signos indirectos. Vamos a ver si aquí nos vemos. Aquí en esta tomografía aquí hay algo de signos indirectos. Se borran los surcos. Se borran los surcos y se ve un poquito más colapsado el asta posterior del ventrículo lateral. Y si lo hacemos en la tomografía, uno puede invertir la fase y ve que aquí se ve más blanco que del otro lado, más hipodenso, pues, más gris claro. Pero tiene que estar más, como uno más acucioso, ¿no?
Y es mejor que pidamos resonancia magnética. Es mejor que pidamos resonancia, porque ya en resonancia, si tiene sangre, también lo podemos ayudar a diferenciar. Hacemos Grey o sangre negra, que es la última fase que hacen los muchachos en resonancia. O uno le dice a los técnicos, ya estamos aquí en la clínica, tenemos confianza, mire, yo quiero descartar sangre, porque le hágale la fase de sangre negra o Grey. Y ahorita vamos a ver una imagen que eso nos va a ayudar. Entonces, en conclusión, no se pongan a pedir tomografía, porque le estamos haciendo gastar $70 o $60. ¿Cuánto es, Gerardo? $60, pero si es por un seguro es más. Pero le estamos gastando $60 ya a un paciente. Y de todas maneras le vamos a pedir resonancia magnética. Entonces, hagamos siempre resonancia magnética, a menos que tenga dolor de cabeza intenso, que empezó con dolor de cabeza intenso y que el paciente tiene la tensión muy elevada. Segurito que sacará. El otro estudio del protocolo es el duplex carotidio y el ecocardiograma. El ecocardiograma para descartar trombos intracavitarios o una aurícula que esté mandando coágulos para allá para arriba. Con calma al otro día y cuando aparezca el cardiólogo. ¿Usted sabe? No cualquier cardiólogo. No cualquier cardiólogo. Uno en particular. Que de paso no me contesta uno nunca. Bueno, en relación al manejo, esto es lo básico. No que no vayamos a la fase de tratamiento agresivo, pero lo básico es que el paciente esté acostado en posición semisentada, 5 a 10 grados, porque las presiones en el cerebro están aumentando y necesitamos que haya un poco de inclinación. Que le pongamos la hidratación de una vez, que no estemos pensando qué vamos a hacer nosotros la hidratación. Le medimos la saturación de oxígeno y que ande por arriba de 94. Si está por debajo de 94, 92, vamos a poner un poquito de oxígeno por picote nasal. Que la glicemia esté por ahí entre 140, 150. Si está por arriba, 180, 200, tenemos que empezar a tratarlo. ¿Por qué? Ciro, si tiene la glicemia alta, ¿qué hacemos con la glicemia? ¿La damos quieta? Tenemos que preocuparnos porque la glicemia está elevada, porque si está elevada la glicemia, eso va a ocasionar más daño tisular. Como hay lesión de barrera, la glicemia se va para donde está el área isquémica y va a aumentar la cetoacidosis, o sea, se empeora la lesión. Tenemos que mantener la glicemia a niveles normales. Entonces, la pedimos para ver si está baja, y eso es un déficit vocal por la hipoglicemia. Pero si está alta, nos tenemos que preocupar, porque si no va a haber más daño. Hay que pararle pelotas a eso. La temperatura, que se la tomen, pero que se la tomen, es para ir a notar la temperatura. No, es que no búsquenla, porque si el grado empieza con fiebre, aumenta la lesión tisular en el área isquémica. Entonces esos detallitos a veces nos ponemos a preguntarle pensando qué le vamos a hacer el duplex, el ecocardiograma, y que el cardiólogo va a venir José Gregorio que quiere hacer la trofectomía mecánica, que no sé qué. Y que le digo, pues madre, hijo, tiene fiebre y no se la bajamos. O sea, se está empeorando. Se está empeorando. Entonces hay que pararle a esas pequeñas cosas. Que la glicemia esté dentro de rangos normales, que la temperatura esté normal y que lo tengamos bien hipoperfundido. Bien perfundido. Que la tensión arterial no se pongan de locos a bajar la tensión bruscamente. No lo hagan, porque van a hacer más daño que otra cosa. Bueno, ustedes ya saben, lo voy a poner un caso que tengo ahí clínico que vi hoy. Lo vi hoy de suerte. Bueno, de suerte para todos, ¿no? Pero no para viejitos. Los antiagregantes, las estatinas, que ya sabemos, pero no vayan a colocar aspirina con la aspirina antes de hacer la resonancia magnética, ¿no?
Porque si el Señor lo que tiene es un hematoma subdural, lo van a empeorar. Y de paso a palo, si hay que operarlo y drenar el hematoma, el neurocirujano dice, yo no me voy a meter. Así lo decía el neurocirujano. 1, 2. Si el Señor tiene más de 70 y pico de años y tiene una ACV grande, se llevó toda la cerebral media y tiene colapso ventricular y desplazamiento de línea media, ¿qué va a pasar? No se olviden de esos criterios, no se olviden. Hay cosas que uno las tiene que aprender, así como los factores de riesgo, son 8. Y si me aprendo que son 8, no se me van a olvidar. Entonces, criterio de transformación hemorrágica. 1. Adulto de mayores de 35 años. ACV de gran tamaño, colapso ventricular y desplazamiento de línea media. 4. Si tiene esos criterios, no lo toquen. Se va a transformar en hemorrágico. No le coloquen ni con aspirina. Yo creo, ¿qué opina usted, José Gregorio? Si vamos a manejarlo como es, y ustedes están pensando que van a trombolizarlo o se le va a hacer trombectomía mecánica, la aspirina y el clopidogrel están contraindicados. Tú no puedes dar tecmeteplastia si el paciente está antiagregado porque va a sangrar. Y de hecho, cuando hacemos trombectomía mecánica, así tenga una lesión en la carótida, si no nos fastidia mucho, ni se nos ocurre poner un stent. Porque poner antiplaquetarios, porque pusimos el stent en alguien a quien le acaba a reperfundir el cerebro, tienes mucha chance de que te haga transformación hemorrágica y empeore por la antiagregación. Entonces, prácticamente la aspirina es lo único que ha funcionado en ACVs son en estos pacientes que llegan, que tú sabes que no tienen hemorragia, que no tienen chance para trombolisis, que no se les va a hacer trombectomía mecánica. Hay un estudio chino que dijeron, bueno, tu peor es nada darle aspirina y puede servir, pero en el resto de los casos está contraindicado totalmente. Después vamos a hablar, bueno, las estatinas sí, no creo que no hay complicaciones, más bien tiene un efecto antiinflamatorio que puede ayudar. La terapia de perfusión, que no lo vamos a manejar ahorita, eso no es el manejo de la emergencia de los residentes y de que no. Esto es lo que tenemos que aprender a manejar. La parte básica, cómo lo vamos a hacer. Y cuando llegue el equipo de ACV a decidir si se va a hacer una terapia de perfusión, es otra cosa. Pero esto es lo básico. Les voy a mostrar un caso que vi hoy. Vamos a ver, María Gabriela. Y al día siguiente lo llevaron para la medicatura de Delicias. El médico consiguió que tenía menos fuerza del lado izquierdo, que no podía levantarse ni caminar. Y 2 días después empezó a tener incontinencia vesical. El hombre es hipertenso, pues era hipertenso, y estaba recibiendo enalapril y carvedilol. Pero ya venía recibiendo por el cardiólogo, no es que los cardiólogos sean malos, no, sino que es tratamiento de cardiología que le habían mandado azaprol, la digoxina y el clopidogrel. Ya lo tenía recibiendo. Entonces uno, cuando lo ve y tiene ese paciente, ¿será que esto es un hematoma subdural porque se cayó y se dio un golpe? Tengo que quitárselo de una vez porque no sé si es un hematoma subdural o no. Tengo que hacer primero la resonancia magnética. El médico de Delicias le dejó los medicamentos porque dijo, no, este señor, como está recibiendo el carvedilol y lo examinó, tiene una arritmia y embolizó, le voy a dejar los antiagregantes, el clopidogrel y la clorapirina. El señor embolizó. El abuelito lo que le había hecho era un embolizó porque tiene una arritmia cardíaca, pero le dejó los medicamentos y no revisó la imagen. Claro, allá no hay tomografía, nada, tampoco lo mandó a que se vinieran corriendo, y el abuelito, fíjense lo que hizo. Un evento isquémico, él tenía ya un antiguo, este es un antiguo, hizo uno recién agudo y se transformó, aquí está la sangre negra. Este es la fase de sangre negra. Entonces ese abuelito sangró, es lo que le estaba diciendo, lo que estábamos hablando ahorita. Se le dejó la clorapirina, se le dejó el clopidogrel y se transformó en hemorrágico, un evento isquémico.
y tiene los criterios de transformación hemorrágica. Hombre mayor de edad, con un evento isquémico grande, con desplazamiento de la línea media. ¿Sí notan allá que tiene desplazamiento de la línea media? ¿Sí? Y que el ventrículo, se ve, el ventrículo del lado derecho está más colapsado que el lado izquierdo. Suerte, tuvimos algo en ese caso. Bueno, ahora, ya hablamos del manejo práctico y ahora vamos a hablar. Seguro. Vamos a hablar de. Perdón. Vamos a hablar de algo, ya no es algo médico, ¿no? Ya es más de ética médica, pues. Consejos prácticos. Hay que hacer las cosas bien. Las tenemos que hacer bien. Porque si no hacemos bien, pues hacemos mal. Eso es evidente, ¿no? Entonces, lo primero es no hacer daño. Y si nosotros somos antiparabólicos y el paciente pasa y la enfermera nos dice, yo tengo un paciente, doctor, yo creo que es una ACV, a ver si lo va a ver, y no le paramos pelota. Mientras más tiempo pase de ir a examinarlo, el paciente cada vez va a estar peor. Cada vez va a estar peor. Porque ella no le va a colocar una solución, si usted no se lo mata, no la van a colocar. Entonces, eso es muy importante. Lo primero es no hacer daño. Si nosotros hacemos las cosas bien, no vamos a hacer daño. Y lo segundo es hacer lo que nos gusta. Si nos gusta, hagámoslo. Y si no nos gusta, no lo hagamos. O sea, si nos gusta ser médicos, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Hacer lo que nos gusta hacer, siempre lo haremos bien. Entonces, si nos gusta ser médicos, vamos a hacerlo bien. Y practicar la medicina como un arte, pues. No es que vamos a hacer medicina para ganar plata, que yo voy a hacer tal cosa para hacer más dinero. No. Si de verdad están empezando en un posgrado y quieren un consejo de verdad, como me lo dijo a mí un día el doctor Envergamo. Doctor, yo quiero ser intensivista, le dije yo. Era mi padrino de promoción de medicina interna. No, chico, ¿qué va a hacer eso? ¿Usted tiene acción en una clínica que tenga UCI? No. ¿Entonces dónde va a trabajar? Es verdad, algunas veces se mete una loquera. Entonces me dijo, ¿por qué no estudia neurología? ¿Por qué, doctor? Porque no hay neurólogos, ojalá. No hay sino 2 neurólogos en San Cristóbal. Entonces uno tiene que estudiar lo que haga falta en la comunidad y después le va a gustar, le va a gustar. Lo otro que les voy a decir es que no piensen que de la medicina se va a vivir hasta la vejez. Tienen que buscar mientras hacen la medicina, de verdad se los digo, y nadie nos enseña, que tenemos que sabernos administrar, que tenemos que buscar un posgrado que nos guste y que sea rentable, pero que eso lo estemos guardando e invirtiendo en otra cosa, para que cuando estemos de adultos, eso que hicimos en forma alternativa nos mantenga y vayamos y terminemos la medicina con un buen gusto. No se les olvide, porque nadie nos lo dice, ni siquiera cuando estamos graduando nos dicen cómo se tiene que administrar la plata que usted se va a ganar mañana. Nadie. Eso es. Gracias.